buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar allí de nuevo una hora completica en esta oportunidad que nos permite la señal de la televisión de compartir juntos y que ustedes hagan este programa, que las necesidades, las áreas por conquistar en este país puedan ser expuestas acá desde la humilde opinión que podamos darle como conductora y por supuesto los especialistas, los grandes invitados que siempre tenemos el día de hoy, que agradecemos mucho que siempre saquen tiempo para compartir con nosotros este espacio. Conóceme la tele 2012@gmail.com, conóceme Pisolatele en la cuenta en Twitter y conóceme la tele en nuestro grupo en Facebook. Bueno, sin duda es increíble todavía tocar temas de derechos humanos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Usted dirá, no, obviamente hay apertura en el sentido de la tolerancia, la integración, las minorías ya están incluidas, pues déjeme decirle que no, que falta mucho camino por andar en este sentido y la lucha sigue por organizaciones que saben que vale la pena dar la batalla a propósito de lo que son los derechos humanos y la tolerancia a la diversidad, que tiene muchas aristas y que desconocemos, conceptos que hay que aclarar y además neurosis que se gestan desde muy pequeños en los hogares. Nosotros sin querer tenemos mensajes discriminatorios, en las escuelas también existe, pero no soy yo la especialista del día de hoy. Vamos a recibir a dos representantes muy importantes de la Fundación Reflejo, a Elena Hernández, su presidenta, bienvenida Elena, y Ana Margarita Rojas, vicepresidente, quienes tienen ya desde el año 2004, digamos ya organizados, ¿no? Con un nombre, tratando de educar, formar e informar acerca de los derechos humanos, pero esto por supuesto que es un tema de vida, es un tema de filosofía, de misión, de la existencia misma, ¿no? Pues nada, saber a propósito de qué momento histórico nace la Fundación Reflejo y por qué, desde tu propia boca, Elena. Parece mentira, pero fue porque en estos nuevos tiempos hubo de repente como un salto atrás y se notó justamente en esa época, ¿no? No sabemos si fue un asunto político, me refiero político gubernamental, que haya de alguna manera, tú sabes, devuelto la cuestión. Incluso las marchas del orgullo habían desaparecido, las escuelas de niños especiales no se habría vuelto a hablar de ello, las personas adultas con discapacidad no se les tomaba en cuenta a pesar de que hubo una supuesta ley de amparo, pero que no se puso después en funcionamiento bajo ninguna... Eso hizo pues que de alguna manera nos motiváramos familiarmente, porque fuimos Ana Margarita, que es mi pareja, mi hijo Javier Eduardo y yo los que de repente nos dimos cuenta. Javier Eduardo tiene una discapacidad, entonces yo tengo una discapacidad, dentro de la familia somos muchas minorías, entonces de alguna manera eso nos hizo como filosofía de vida arrancar. Y además viviendo con esto, ¿no? Desde siempre, porque claro, basta que haya el punto de quiebre, que donde tú sientas de verdad la exclusión en carne propia, quizás escuchas esos mensajes que se dejan colar, que comentaba yo en la introducción, Ana, porque están allí, están a la orden del día y lamentablemente son un lastre pesadísimo para sociedades que se jactan de ser de avanzada, pero no lo son, porque todavía hay mucho que andar, ¿no? Sí, en el caso de nosotros fue un motor porque el hecho de como dos mujeres lesbianas criar a un niño en la verdad, criarlo en valores, criarlo de cara a la sociedad y con una personalidad propia, fue un compromiso de vida, no veamos otra forma de hacerlo. Él siempre fue respetuoso de sus dos mamás y siempre fue una bandera de él, y creo que hoy por hoy, ya siendo un hombre, eso lo gestó como un ser tolerante, respetuoso, abierto a los demás. Y creo que no hicimos un mal trabajo como madres, y creo que eso fue lo que nos motivó a hacer ese trabajo hacia la sociedad, que las personas que son discriminadas, que se sienten excluidas por su orientación sexual, no sientan lo que nosotras vivimos en nuestras adolescencias y en nuestra juventud. Además me decían con preocupación antes de comenzar el programa, cómo justamente ese apartar a este niño que siente, ¿no?, esta inclinación en la etapa de la adolescencia donde todos despertamos a la relación amorosa, ¿no? Naturalmente empiezan los primeros amoríos, empiezan las primeras atracciones y cuánto por lo cerrado que todavía estamos con respecto a esto, niños que se quitan la vida porque no consiguen aceptación en su origen, en su familia. Qué duro, ¿verdad? La familia no está preparada. Así es. Si no preparamos a la sociedad, pues la familia, hasta por el mismo temor de mi hijo va a ser rechazado, lo rechaza sin darse cuenta. Entonces yo creo que eso es lo que nos motivó, educar. Yo considero que es la palabra clave, educar. Ustedes, por ejemplo, como medios informativos, medios de comunicación, están educando constantemente a la población. Si ustedes ponen la torta, pues la torta queda puesta para que lo vea, porque ya le queda en el subconsciente grabado lo que se dijo en ese medio. Así es. La palabra educar es clave en todo momento. Y la responsabilidad de lo que se dice, como bien decías, porque justamente si llegas a tantas personas, a tantos criterios, a tantas cabezas, o sea, si los medios son además, bueno, si la información es veraz, si es lo que yo debo consumir, porque se supone que lo están diciendo por la pantalla, se supone que eso es lo que es la verdad. Entonces las verdades además ninguna es absoluta, ¿no? Son relativas, como quien dice.
Ya tiene un hijo que es un grande, ¿cuántos años tiene ya? 28. 28, por favor, un hombre, que probablemente eso, no se trata de hablar en este momento de los grupos de diferente orientación sexual, amigos, se trata también de esto que todavía uno escucha, clasismo, xenofobia, racismo, todavía a veces rechazamos a una persona por su color, rechazamos a una persona por su religión, rechazamos a una persona por su clase social, y eso hay que combatirlo. Porque sin ser, bueno, de repente come flor, no estamos hablando de esto, todos somos iguales, estamos hablando de un tema de tolerancia, un tema de derechos humanos, que es además la discusión a diario en todo el mundo, ¿no? En todas las mesas de trabajo. Tú dijiste algo interesante, somos todos iguales. Mira, no soy distinto, no me trates distinto desde el punto de vista de los derechos humanos. Así es. No soy diferente en ese sentido, pero soy distinto desde el punto de vista humano. Yo soy diferente a ti totalmente. Tú eres hermosa, yo no. Tú eres joven, yo no. Tú eres venezolana, yo sí, ahí es donde somos iguales. Sí, muchas minorías Así pretenden trabajar desde la diferencia y a Así veces es un error estratégico. Nosotros pretendemos trabajar desde las coincidencias. Si bien es cierto, nosotros tenemos una orientación sexual o podemos tener una identidad de género diferente, tenemos que trabajar en lo que nos somos coincidentes, porque somos ciudadanas, somos mujeres, somos venezolanas. Entonces, ese punto de coincidencia es lo que nos hace el canal de comunicación. A veces las minorías exacerban y no es una lucha por un poder, no, es una lucha por construirnos en un cotidiano y construirnos en un ambiente de respeto y de convivencia, que eso es lo que todos como venezolanos queremos. Entonces, eso es un poco la construcción que queremos hacer. Si bien es cierto, nosotros somos una minoría, en este caso de diversidad sexual o de orientación de género, de identidad de género, somos ciudadanas venezolanas. Somos ciudadanos venezolanos que queremos construirnos, porque tenemos responsabilidades como tal. Por supuesto, como ciudadanos aportando al país como cualquier otro, ¿no? Es ahí donde está esa etiqueta que definitivamente hay que erradicarla. Y es por esto que este manual, maravilloso, manual educativo para la diversidad, ¿nace para qué específicamente? Para educar, para llegar a los futuros. De alguna manera es para estudiantes, padres, profesionales que de alguna manera tienen la educación en sus manos y que desconocen cuáles son los términos. De ahí nace el manual. Porque hay que aclarar conceptos, ¿verdad, Anita? Desde el primer momento. Sensibilizarlos un poco en el concepto de cómo manejar los términos, que los padres no se sientan desamparados de qué hago ahora. Sensibilizarlos hacia lo que es la discriminación en las casas y en las escuelas, sobre todo con lo que son los derechos humanos de esta persona, todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, que esa globalización nos lleva a que Venezuela lamentablemente está en la saga de todos los logros en derechos humanos de las minorías de diversidad. Bueno, vamos a hablar de esto y mucho más al regreso con Fundación Reflejo el día de hoy para educar, informar y formar definitivamente por los derechos humanos para usted que está en su casa. De verdad, dígale no a la discriminación de ninguna de las minorías. Ya venimos con mucho más. Fundación Reflejos de Venezuela el día de hoy con nosotros, justamente para hablar sobre conceptos que a veces tenemos muy confundidos, muy distorsionados con respecto a la orientación sexual, y es por esto que definitiva está ya circulando por planteles educativos, en las universidades, promueve todo lo que es la vicepresidencia y la presidencia que están hoy con nosotros, Elena y Ana, para que este manual educativo para la diversidad sea atendido, absorbido, revisado, que sea, prácticamente algo que uno pueda atesorar, porque yo creo que hay muchos conceptos que están mezclados y que la gente maneja con cierta ignorancia, ¿no? Sí, señor. Criticado, fue la palabra que te faltó. Todos los manuales tienen que estar en las manos de quien lo va a criticar, porque si no me lo critican, no lo leyeron, es embuste. Ahora, hay una cosa interesante, cuando se escribió el manual, fue hace nada, fue a finales del año pasado. Y si te pones a ver, ya hoy por hoy han avanzado muchos conceptos de una manera diferente, o sea que ya tendríamos que sacar una segunda edición corrigiendo a su vez todo lo que se presentó, porque hoy por ejemplo no se habla de personas transexuales, sino de personas trans, porque el transexual ya pasa a ser más bien una terminología general y no particular. Igual pasa con los homosexuales, son personas homosexuales.
Y así sucesivamente, ¿no? Tú al ciego no le dices ciego, eres una persona que tiene una discapacidad visual. Correcto. Entonces, ¿cómo utilizas bien los términos? Esa es la necesidad de ese tipo de manuales. Y no solamente, fíjate, ahí dice educación en diversidad. En diversidad, específicamente ese manual es sexual, pero tenemos que hablar de diversidad en todos los términos también. Y hay muchas personas además con una abordaje muy bueno, además con una base impresionante para comunicarlo, como Tamara Adrián, ¿no? Tamara Adrián. Hay que hablar de Tamara Adrián como fenómeno, como mujer además que ella en su propia condición, y además que decidió pues volverse una vocera de lo que son los derechos humanos internacionales, bueno, reconocida, y ella está allí, ¿no? Ha avanzado, incluso pues, por parte de reacción ante el proyecto de ley, es decir, ella no descansa para justamente buscar lo que son que se entiendan los derechos humanos de todos los seres humanos, porque no se trata de lo que ustedes decían, de hablar desde la minoría con el complejo que la gente puede atribuirle a una minoría. No, todo lo contrario, como ser humano, como yo me vuelvo amplio y entiendo que todos merecemos una vida digna. Y de construir referentes. Tamara Adrián es un referente. Y a la hora de la verdad lo que necesitamos, grupos como nosotros, es que esos referentes sean visibles, sean tangibles, y que la gente vea que no somos distintos. Hoy en Venezuela eso es uno de los grandes tabús y de los grandes temores. No hay referentes porque no hay visibilidad. Todavía decir que soy homosexual, que soy lesbiana, es algo que se dice bajito, es algo que se dice, que la familia dice yo te puedo aceptar, pero no lo digas públicamente, tal cual con la postura un poco pacata también de la iglesia. Entonces muchas veces esa construcción de referentes es lo que necesitamos. Que un cantante hoy por hoy, que un presentador de televisión, que un artista plástico diga yo soy homosexual, ese es un fenómeno que lamentablemente Venezuela no lo ha vivido. Todavía no lo podemos entender. ¿Creen ustedes que esto es un tema también de la colonización? O sea, todos aquellos que arrastramos un poco aquella homofobia europea cuando llegaron pues los colonizadores y un poco que quizás había, porque los conceptos pueden limitar, es decir, no por más información yo estoy entendiendo mejor el mundo, muy probablemente me está limitando más. Y bueno, aquellas etnias indígenas que convivían con tolerancia, ¿no? En esa intervención que sucedió y que bueno, la colonización, y que hoy de alguna manera disfrutamos de mucho lo que puede haber sido ese intercambio, pero también quizás nos marcó en este sentido, ¿no? La religión, cómo se impuso acá para esos momentos. Indudablemente hay que hablar de cultura. Claro. Todavía tenemos un principio elemental de lo que venía de España, de lo que venía de Europa. Y aquí lo que hicimos fue crecer en ese sentido. Si te pones a ver, desgraciadamente, y eso también viene de la colonización, le hemos hecho un lado, una gran minoría, que es los indígenas. Se ha rezagado enormemente su derecho a la vida, su derecho a ser parte de esta sociedad. Viene evidentemente de fuera. Pero muchas veces eso viene a ser una justificación, porque países como Argentina ya tienen matrimonio. Colombia fue el primero, ¿no? Que en Latinoamérica de este lado fue el que Argentina y México, en decenas de países de Latinoamérica se reconocen parejas como las nuestras y están amparadas legalmente. Costa Rica también tiene un día de la no discriminación, exactamente. Y nosotros ni siquiera tenemos una ordenanza municipal. Sin embargo, te va a llevar la contraria en ese sentido. No es que haya una gran diferencia, todavía en esos países en donde realmente los derechos humanos ya se están legalmente poniendo en su lugar, se permite por ejemplo el matrimonio entre personas de diferentes sexos, perdón, de igual sexo, pasas entonces aquello de, bueno, sencillamente allá se acabó la discriminación, lastimeramente hay más discriminación en esos países. Ha nacido una mayor discriminación, sin ir más lejos, pues hay que asomarse a España, lo que la Iglesia ha fomentado y ha fortalecido la discriminación. Lastimeramente es así, no quise llevarte la contraria, pero ese es el punto, pues. Sí, se ha logrado muchísimo, pero seguimos no se hace estancados contraparte en la misma medida, ¿no? Lo que estás diciendo, en la medida que avanza un movimiento, por supuesto que eso, con lo que lo contradicen siempre también crecen, ¿no? Porque así es, bueno, le tira y encoge de la vida misma, ¿no? Lo que se trata es vivir con tolerancia y que el debate sea sano, ¿verdad? Con respeto. Con respeto. Nadie está diciendo que todos nos tenemos que mover por el mismo camino, ni obviamente todos no tienen que transitar por la misma calle, sino simplemente tolerarnos. Y en eso de verdad que a veces nos falta mucho. A mí me preocupa mucho como madre, lógicamente, esto, ¿no? ¿Qué mensajes están allí distorsionando? Están creando lo que yo no quiero que mi hijo sea y de qué manera yo lo compenso, ¿no? Ustedes son madres, tienen sobrinos, tienen familia, y estos mensajes están allí. ¿Cómo puede uno de verdad contrarrestarlos en casa? Mira, parece mentira, acabas de decir algo asombroso. Tú muy probablemente no seas homofóbica, pero no quiero que mi hijo sea, dijiste.
automáticamente caemos en ello. Yo soy madre, tengo un hijo heterosexual, tuve que escribir un artículo que se llama ¿ahora qué hago? Mi hijo es heterosexual. Porque lo puse en la posición contraria. Nosotros somos homosexuales, ¿cómo crío un hijo heterosexual? Bueno, claro. no es diferente a cómo crías tú a tu hijo. Ahora, no somos homofóbicos porque aceptamos al homosexual que no está en nuestra familia. Al homosexual de nuestra familia nos cuesta muchísimo y es por eso, falta de educación, porque dentro de nuestra cultura, entre comillas, católica, pues nos tranca un poco, ¿no? Nos tranca un poco, no llegamos a ninguna parte. Entonces es tan necesario, y yo insisto, que la educación salga adelante. Y en la escuela pasa más aún, la discriminación en la escuela y ese mal manejo de roles, de ese irrespeto que hay al individuo como tal y a sus posibilidades que pueda desarrollar, crea que personas como nosotras, como decías tú al principio, no podemos vivir un desarrollo de afectividad, enamorarnos de alguien en nuestra adolescencia, descubrirlo. Autorregulándose como quien vino y mató a alguien, cometió un delito, ¿no? Somos reprimidos, muchas veces ser homosexuales que no se le note, que no se vea, que no se sienta, y ahí es donde vienen cosas tan lamentables como el suicidio de muchos jóvenes. Ya conocimos el año pasado más de 5 suicidios solamente en Caracas. Es donde vienen cuestiones como que en Venezuela existen clínicas que son de conversión, que hacen ciertas entidades para convertir a los homosexuales a través de procedimientos como el electroshock. No te lo puedo creer. Sí, eso existe en Venezuela. Impresionante. Entonces, esas son cosas que no se dicen, porque como el tema no se habla, es tabú, vamos a hablarlo bajito. Pero eso es lo que está viviendo nuestra juventud homosexual. Se dice que nosotros, por porcentaje y proyecciones, pudiéramos ser aproximadamente 3 millones de venezolanos. Y somos una minoría siendo 3 millones de venezolanos. Entonces, Janela, quiero hablar de conceptos en la próxima parte, por ejemplo, homosexual, bisexual, porque definitivamente hay quienes dicen, bueno, la bisexualidad no existe, por ejemplo, dicen, es homosexual. Entonces, todo lo que son esas orientaciones, porque además es algo que está aquí, que usted puede revisar, justamente por eso fue escrito, para que entienda conceptos. Ya venimos con mucho más de la Fundación Reflejos de Venezuela. Bueno, aquí seguimos conversando con nuestras invitadas el día de hoy, con Elena Naiz, presidenta de la Fundación Reflejos de Venezuela, y con Ana Margarita Rojas, la vicepresidenta, y de verdad que hay mucho que aprender. Y es que definitivamente, bueno, los seres humanos, wow, tantos son 2000 y pico de años en la Tierra y todavía nos falta mucho para aprender, así como que dice, no necesariamente la vejez nos pone sabios, ¿no? Y hablaban, por supuesto, de ese avance que ha habido en materia legal, en materia incluso de educación, que es lo más importante, porque nada te vale unas regulaciones si el ciudadano no cambia su pensamiento, pero que también apareció su contraparte. Venezuela, ¿cómo está ubicada? ¿Cómo vamos avanzando realmente? ¿Los movimientos son más espontáneos, son más reactivos? Porque decía, no a la reactividad de la defensa de la condición, sino tratar de educar, o sea, no desde la lucha y desde la revancha, como decía Ana, ¿no? Yo creo que los políticos y nuestra sociedad todavía no nos reconoce como ciudadanos, eso inicialmente. Es un tema que muchos políticos dicen, es que tengo que estudiar, es que me tengo que capacitar sobre el tema, y han pasado años y años y todavía la verdad están raspados en la materia. Entonces, yo creo que es un compromiso que ahorita cada uno de nosotros como lesbianas, homosexuales o transexuales, estamos en disposición de asumirnos que aquí estamos, aquí somos, que es un poco la postura de Tamara Adrián y de nosotras y de muchos que creen en nuestro concepto, porque muchas veces creen que Fundación Reflejos de Venezuela somos nosotras dos, y ya tenemos grupos en el Zulia, grupos en Aragua, tenemos grupos en Lara y grupos en los Altos Mirandinos, y este es un grupo que va creciendo y cada vez quiere construirse visiblemente. Ahora, Venezuela está en el sótano de Latinoamérica. En pañales. En el sótano de Latinoamérica, la verdad es que es casi que lamentable y a veces da hasta pena. Da hasta pena porque mucha gente cree que es mucho más adelante de lo que en verdad está. No tenemos nada a nivel de reconocimiento. Incluso hubo alguien que presentó precedentes, Elena, se lanzó como diputado
si no me equivoco, Osvaldo Reyes, en algún momento, como en la constituyente, como para, ¿no? En el 99, cuando sí, y de hecho habló mucho, se oyó mucho, y fue justamente la iglesia la que de la noche a la mañana cambió toda la ley postura, que iba a ¿no? salir. Pero fíjate también todas las crisis que ha habido en la iglesia con respecto a personeros y a cantidad de casos que ha habido, ¿no? Con respecto a... Hablaste de la Constitución. Sí. La Constitución realmente no nos pone a un lado. Claro, somos y demás. No se nos nombra específicamente, sino y demás. Imagínate. Solamente hay un artículo que nos fastidia, que es el artículo en el que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces deja totalmente afuera toda la posibilidad. Habría que hacer entonces alguna reforma para que ese artículo cambiara. Pero de todos modos, las leyes orgánicas y que están aprobándose, ninguna es abiertamente libre, no permite de ninguna manera. Todo lo que tiene que ver con la homosexualidad está cerrado. Y a diferencia, como dicen los medios, no queremos matrimonio para los homosexuales. El matrimonio no es algo que pueda acceder los homosexuales. El matrimonio es un derecho que tenemos los ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede? Personas como nosotras, que tenemos 26 años como pareja, no podemos acceder al mismo derecho que pudieras tener tú y que tiene tu pareja y tus hijos. Nuestro hijo no tiene ningún derecho de heredar de mí, que tengo más de 25 años criándolo. Así es. Entonces tiene más derechos mis hermanos. Entonces no es un asunto de que sea entre un hombre y una mujer, es un asunto que nosotras como ciudadanas no tenemos el derecho. Correcto. Se habla de promiscuidad, de que la comunidad LGBT es promiscua. Podríamos hacer un estudio, ¿no? La Fundación no se ha sentado a hacerlo realmente por falta de fondos, pero un estudio de qué tan promiscuo es un heterosexual. Y si realmente no podemos más bien compararnos y darnos cuenta de que no somos distintos, no nos tratemos distintos. Aquel principio elemental de que, bueno, la mayoría de los hombres le montan cacho a las mujeres, pero hoy por hoy ya se sabe que la mayoría de las mujeres le montan cacho a los hombres. Entonces se tienen hijos fuera del matrimonio. Eso todo es promiscuidad, definitivamente. Las mujeres solteras tienen muchos novios en un año. Eso es promiscuidad. Entonces resulta que los únicos promiscuos son los homosexuales. La Organización Mundial de la Salud creo que describe que más de 2 parejas sexuales al año ya es promiscuidad, ¿no? Así es. ¿Qué cantidad de eso? Justamente es una cantidad de prejuicios arrastrados desde que en épocas memorables probablemente con respecto a esto, ¿no? Lo que decía, porque además llega hasta el punto, por ejemplo, de niños en situación de abandono, niños susceptibles de ser adoptados, necesitando ya sea familias sustitutas o necesitando unos padres legales, bueno, que pueda ser adoptado. Y tampoco hay nada que les pueda echar la mano, que pueda lograr este milagro de una persona queriendo un niño que está abandonado y otro queriendo que lo quieran, y todo está en contra. Qué lindo lo que acabas de decir. En una tertulia en la que dimos justamente hablábamos de eso, pero bueno, hasta podríamos ser la solución de tantos niños sin familia. Institucionalizados. Y nosotros acabamos de participar como invitados especiales en el encuentro de familias LGBT de la Unión Europea. Y tú no te puedes imaginar ver en un salón a más de 1.500 personas, más de 400 niños, ya sea por reproducción asistida o por adopción, familias interraciales, hijos deseados, queridos, y eso es lo que nosotros queremos. Nuestra familia no es diferente a tu familia. Nuestra familia es una familia que está criada y nuestro hijo está formado en valores. Y nuestra intimidad solamente es eso. Nuestra intimidad no es que nuestro hijo cierra la puerta, nos pide la bendición y a las 10:30 de la noche cierra la puerta y dice buenas noches, mamá. Ahora tengo que decir algo que me voy a aprovechar a agarrarle la mano a mi señora. Yo no tengo que decir que soy lesbiana porque tú no te presentas, hola, mucho gusto, yo soy heterosexual. Por supuesto. Eso es mi intimidad. Pero ya cuando uno tiene una relación de pareja, es emocionante, da alegría poder presentarla como mi pareja. Eso es algo que, wow, tenemos que hacerlo sin que exista la palabra matrimonio, sino bueno, es mi pareja desde hace 26 años. A lo mejor aprueban el matrimonio, no me caso, pero es mi derecho. Pero es tu compañero. Yo tomo el derecho de casarme o no, pero puedo decir mi señora y presentártela con todo orgullo. Eso es como el apellido, además, cuando uno se va a casar por civil, le dice, usted puede o no utilizar el apellido de su esposo si quisiese, ¿no? Es así, justamente, es una elección, de eso se trata. ¿Estamos para el corte, Zambranito? No, todavía no. Hablemos de esto, que no quiero que se me deje por fuera, más que el tema, por supuesto, bueno, ojalá no se tuviera que hablar de eso, empezando por ahí, pero bueno, hay que hablarlo, porque como dice, todavía nos falta mucho por recorrer. Pero conceptos, homosexual, bisexual, ¿son iguales? Llama muchísimo la atención eso, porque se ha hablado de que la bisexualidad es nada más el paso anterior a la homosexualidad y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Ahora también hay un grave error, se dice que el bisexual es el que tiene al mismo tiempo un hombre y una mujer, y tampoco es cierto. El bisexual es la persona que se siente atraída igual, de la misma forma, hacia un hombre o hacia una mujer, sexual o emocionalmente, que eso es algo importante. El homosexual es el que le atrae a una persona del mismo sexo, tanto sexual como emocionalmente. Fíjate, dijiste algo importante, que se siente atraído. Es decir, que si yo me siento atraído, ya definitivamente tengo que considerar que soy homosexual, porque personas dicen, no, yo me puedo sentir atraído, pero yo no he consumado ningún hecho, yo no he tenido ningún acercamiento, yo no he tenido una relación sexual con una persona del mismo sexo. Lo que me estás diciendo, porque normalmente no me hacen una pregunta de ese tipo. Nosotros tenemos una línea en donde está la homosexualidad y la heterosexualidad en el otro punto, y en el medio está la bisexualidad. Realmente nosotros no estamos en un punto, sino estamos así. ¿Cuántas veces una mujer heterosexual está viendo Miss, por ejemplo, ay, qué hermosa está peinada, y no por eso está diciendo me voy a acostar con ella? Exactamente. O sea, son posiciones en las que estamos así constantemente. Yo siempre he dicho que las mujeres nos arreglamos para las mujeres. Así es. Y no somos, bueno, yo soy lesbiana, pero no necesariamente es lesbiana. Así es. Tienes toda la razón, definitivamente. Lástima que uno no pueda decirlo abiertamente. Vamos a seguir con este tema, Anita y Elena, en la próxima parte, porque me piden el corte, conociendo justamente por qué somos oscilantes en todo, en la emocionalidad, en los sentimientos. Hay que aceptarse, si no hay autoaceptación que puede pedir uno del otro, ¿verdad? Ya venimos con mucho más de Conoce. Ya de vuelta con la Fundación Reflejos de Venezuela el día de hoy, conociendo conceptos, de verdad que sí. Además quiero decir en lo personal que agradezco mucho la oportunidad de estar en este programa, porque siempre hay que buscar justamente ser un mejor ciudadano, ser un mejor ser humano, y siempre digo, bueno, parte de lo que uno tiene que es aclarar conceptos, aprender, o sea, uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de saber vivir. Es decir, nadie es producto terminado, ¿no? Y conociendo seres humanos extraordinarios como ustedes, de verdad. Y recordándole que, bueno, este manual está a la disposición. Supongo que si alguien quiere contactar a la Fundación Reflejo, esto por supuesto lo tendrá, porque aquí, bueno, entre conceptos que ya hemos ido avanzando, decía Elena, bueno, que nadie está en los extremos, que está la heterosexualidad por un lado, por un extremo, la homosexualidad por el otro, y la bisexualidad en el medio, y todos oscilamos durante la vida, y que sentir atracción, admiración, gusto por una persona, poderla en algún momento hasta decirle qué bonita, afectivamente no quiere decir que usted tenga que etiquetarse, ¿no? Y etiquetarse para mal, además, para lo que usted considera como mal, ¿no? Lo que le han dicho. Esto está de un rico, de un nutrido, porque, por ejemplo, vean el caso de Tamara Adrián, que, bueno, es figura pública conocida. Ella claramente describe su caso, Ana, como cómo nace hombre, se convierte en mujer, su identidad, pero incluso ella llega hasta lo que es la terapia reemplazo hormonal, todo. Sí. Para luego además cambiar el nombre también, por supuesto, como identidad mujer, ¿cierto? Que no ha podido. Que no ha podido, están luchando por eso, pero además es lesbiana, ¿no? Sí, porque una cosa es nuestra identidad de género, cómo me identifico yo, qué es lo que veo frente al espejo y lo que quiero ser. Quiero ser hombre o quiero ser mujer. Porque hay gente que no entiende que eso existe, que puedes haber nacido varón, haber nacido hembra y sentirte como el contrario. Y se van al extremo, se van al extremo. Entonces todo el que es transexual o es mujer o es trabajadora de la calle. Llegan al otro extremo, ¿no? Y resulta que hay transexuales masculinos. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo existen? Y resulta que sí, es exactamente lo mismo. No soy distinto, no me trates distinto desde el punto de vista legal, pero existe la diferencia. Y las personas trans también tienen orientación sexual, entonces, ¿qué es lo que pasa con Tamara? Que su identidad de género es de mujer, y diferentemente biológicamente como haya nacido, siendo una mujer le atrae a otra mujer y es una lesbiana. Entonces eso no tiene nada que ver, la gente confunde mucho los dos términos, son términos que no van de la mano. Así es. Sé que además realizan talleres, foros, charlas, tertulias, bueno, las actividades son muchas, ¿no? Sí. A lo largo de la semana. Así es. Cuenta, ¿tiene algunas fijas que ya sean como parte del calendario? Sí, mensualmente tenemos una tertulia que en nuestra página web pueden informarse dónde y cuál es el tema de la tertulia del mes.
Tenemos una charla que gracias al apoyo de la Biblioteca de los Palos Grandes, una charla mensual fija en la Biblioteca de los Palos Grandes. Tenemos Educando para la Diversidad como un taller y como una charla de sensibilización para instituciones educativas, docentes, universidades, y los que estén interesados pueden contactarnos a través de nuestra página web, que está totalmente a la disposición de todos ustedes. Es muy amigable. El bullying, por ejemplo, es algo que está sucediendo mucho en los colegios, Elena, y justamente tiene que ver con eso, cuando alguno siente que el otro es distinto por lo que son sus parámetros, entonces empieza el acoso. El acoso. No solamente repetimos en cuanto a todas las minorías, básicamente, ¿no? Recordemos inclusive que las niñas cuántas veces no han hecho en los colegios bullying con nosotros cuando estamos en colegios mixtos. Y justamente el varón se siente como que más importante, y a las muchachas que son tímidas las van haciendo a un lado. Así es. Llega un momento que te sientes totalmente fuera de tu grupo social. Y eso te lleva a extremos como, bueno, el suicidio, ¿no? Desgraciadamente, y hay muchísimos más casos de los que los padres mismos quieren hacer ver o dar a conocer. Sí, las lamentablemente instituciones sí. Estamos con la boca cerrada, no nos queda más remedio porque no nos ponen la denuncia. Y las escuelas, ¿qué escuela va a reconocer? ¿O qué padre está reconociendo en Venezuela que eso está pasando, gracias a Dios, en Colombia y en Chile, que nuestro hijo murió porque fue discriminado por mí, porque yo fui homofóbico? Y ese es un punto que tenemos que llegar para que no sigan muriendo nuestros muchachos. Así es, definitivamente es algo tan profundo, y que los educadores también tienen eso, ¿no? Yo pienso que el educador tiene el rol de compensar muchas veces lo que en la familia no está pasando, y por qué no ser ese ente proactivo que llame a capítulo, al padre, a la madre, decirle, epa, aquí está pasando, vamos a trabajar en equipo. Porque además, por Dios, es lo que decía, la orientación sexual no puede ser tu primera carta de presentación, no es que tiene que aparecer en tu cédula, ¿no? Porque lo que tú dices no aparece en la cédula, pero sí incluso los mensajes de la sexualidad responsable, que eso es muy importante para que no siga habiendo embarazos precoces, para que no siga habiendo incesto, para que no siga habiendo paternidad irresponsable, niños sin padres, sin hogar, ¿no? Sí. Es decir, en este sentido la Fundación Reflejo, ¿cómo trabaja también para ese mensaje tan importante de salud pública? Mira, estamos abiertos totalmente. ¿Sabes? Estás diciendo algo importante. Los centros de salud nos han llamado muchísimo que se les den allá los talleres, porque ellos mismos sienten, no estamos tratando a la gente como debe ser, algo nos está faltando, no nos enseñan en las universidades lo que deberían enseñarnos en las Y universidades. tenemos una alianza con Plafan, que vamos de la mano con Plafan, que Plafan tiene un proyecto que se llama Zona Libre de Discriminación, donde dan atención preferencial y adecuada a las personas trans, lesbianas, homosexuales, en todo lo que es el ámbito de su salud sexual. Porque la sexualidad, para mi juicio, tiene que venir dada desde la afectividad. No se trata de conocer qué tipo de preservativos hay, Así es. ni qué tipo de pastillas anticonceptivas hay, ni si hay un nuevo dispositivo intrauterino que me va a ayudar a no. Se trata de qué tan responsable y en qué medida me relaciono yo con otro ser humano. Así es. O sea, qué tan honesto soy en la relación con un ser humano. De eso se trata, Pero incluyendo o mentira. no la sexualidad y el contacto Así es. sexual. Parece mentira la utilización del preservativo. Si no se explica por qué, no se dice por qué en las escuelas. El muchacho igualito lo va a llevar en su bolsillo, y a la hora de la verdad se le va a olvidar ponérselo porque no creó, tú sabes, el estándar de que tengo que utilizarlo porque eso es lo que debo hacer por mi propio beneficio. Muchas veces es, bueno, no, para no preñar a la muchachita, no, espérate, muchísimas otras cosas, pero no educaron al muchacho para ello. Entonces, toma, hijo, acuérdate de usarlo, ¡plin! Y listo. Y listo, juran que con eso Con ya la tarjetita solucionaron de el crédito, problema. además. Sí, así es. Y bueno, también cosas como, por ejemplo, que hoy se sabe que la población de mayor riesgo es la mujer heterosexual casada, por ejemplo, para contraer VIH, y no, digamos, lo que era la homosexual en aquel momento, cuando se supone aparecieron los primeros casos de virus de preferencia adquirida. O sea, hay una cantidad de cosas que se van arrastrando en el tiempo. Yo creo que de eso se trata, de hablar de la sexualidad a los hijos, cuando sea el momento, incluso también de la diversidad. O sea, no excluir este tema. No puede definitivamente, ser ¿no? No puede ser No se excluido, puede. ya está bueno. ¿En qué momento pusieron ustedes a través de esta charla que, por ejemplo, si alguna institución educativa está interesada en abrirse a todo lo que hablar, no solamente, bueno, hablan de inseguridad, hablan de cómo paliar lo que ellos consideran flagelos, ¿no?, de tipo social, pero las charlas informativas, por ejemplo, bullying, acoso escolar, obviamente bullying, pero ¿por qué no abrir la puerta para hablar sobre sexualidad? Sería la etapa primaria, por ejemplo, un buen momento donde el niño pueda escuchar charlas sobre la diversidad. Ahorita pretendemos que sean los maestros, que los maestros cambiar ese switch del padre y del maestro. ¿Por qué? Porque fíjate, recientemente dimos una charla con SECODAP
Y una maestra de La Vega Oscar me Mirlo y decía, Fernando, sí, cariñoso. una maestra de La Vega me decía que le pasábamos un video sobre lo que pasan los muchachos con el bullying y la discriminación en su casa y en su aula. Y me decía, ¿y ustedes viven eso? ¿Ustedes nunca tuvieron novia ni iban de la mano nunca? ¿Ustedes viven lo que vive ese muchacho? Ya estaba sorprendida, porque decía, es que yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. Decía, pero para nosotros es un cotidiano, para ellos es algo que siempre hayan visto, lo que se vende socialmente como mercado, como nosotros somos los culpables de la perversión la mamá, el de la papá, humanidad. el perrito labrador y la casita, Sí, ¿no? Y el pajarito en la jaulita. Vamos a ir al corte comercial, al regreso mucho más ya en el último bloque con Fundación Reflejos de Venezuela. Gracias por estar allí. Sin duda, amigos, conociendo la realidad latinoamericana, la que tenemos todavía, porque arrastramos además machismo, arrastramos eso de que el hombre sí puede hacerlo, la mujer no, y bueno, y si algo se sale de ese cuadro y de esos estándares, imagínense ustedes lo que es vilipendiado, lo que es rezagado, lo que es criticado, lo que es señalado, ¿no? Y aprendiendo nosotros, yo creo que la labor como uno, como padre, como ciudadano es ser lo más tolerante, y si yo todavía creo que es que estoy desinformado, entonces buscar informarme. Y Fundación Reflejos de Venezuela en este sentido, pues ya comentábamos que está haciendo una labor extraordinaria, muchos son los grupos en el interior del país que se suman. Imagínense ustedes si en las capitales, donde se supone que todo está mucho más avanzado, todavía existe eso, ¿qué quedará para el interior del país? Sí, ¿Cuál es la situación real en el interior? Pero no son grupos, se han abierto coordinaciones en los diferentes estados, poco a poco, porque tampoco claro, no es muy fácil educar a todo el mundo para que esté preparado para educar a su vez, ¿no? Mira, parece mentira, pero en las ciudades en las que suponíamos que iba a haber mucho más rechazo, como es Maracay, estuvieron mucho más abiertos los lugares educativos, ¿no? Los centros educativos. Fíjate tú. Ciudades como Maracaibo. Las universidades. Es impresionante cómo las universidades nos han abierto las puertas. Entonces, claro, ahí también está que el coordinador es muy proactivo. Eso lo ayuda muchísimo, ayuda la terminología de lo que estamos diciendo. Ya se utiliza la palabra mucho más abiertamente. Porque eso sí, el coordinador tiene que ser evidentemente que esté fuera del closet. Porque si no está diciendo un contrasentido, bueno, espérate, si tú vas a discriminarte primero a ti que a los demás, porque hay una cosa que tú decías al principio, nosotros trabajamos para todas las discriminaciones, para todas las minorías, pero somos homosexuales que trabajamos para el resto de las minorías. Estamos trabajando para la sociedad, no para nuestra comunidad. Entonces tengo que salir del closet yo antes de ir a la calle a dar un poco de educación. Porque se trata de trabajar desde la honestidad, sí, desde el testimonio propio, es decir, yo pasé por esto, yo sé lo que puede estar sintiendo alguien que está haciendo esto. Sí, aquí no vale hablar en tercera persona. Por supuesto. Y fenómenos como el que está pasando por lo menos con las escuelas de psicología, que es una de las grandes tabú que hemos tenido, porque muchas veces hay psicólogos y conocemos psicólogos que han hecho estas cosas como las terapias de reconversión en el estado Lara, clínicas de reconversión, y las escuelas de psicología están abiertas al cambio. La semana pasada tuvimos una reunión con la escuela, profesores de la Escuela de Psicología de la UCB, y estamos con la UCLA. Entonces, este es un proceso honesto, como dices tú, de constancia, que no tenemos recursos ni trabajamos literalmente con las uñas, pero con mucho voluntariado que creen en lo que está haciendo, la verdad. Eso es lo más importante, es el voluntariado, ¿no? Que además serán personas de cualquier orientación, no se trata de eso, además que los no son excluyentes, ¿no? Padres, ahorita estamos buscando grupos de padres que sean honestos y que puedan dar cobijo a esta cantidad de muchachos que necesitan padres que los reconozcan y que los acepten y que los quieran, porque tenemos que hablar desde el amor. Un padre no puede discriminar a su hijo, porque si lo discrimina es que perdió el amor a su hijo. Tiene que reconocer a su hijo. La palabra aceptación a veces nosotros no la usamos poco, porque la palabra aceptación solamente se puede usar en primera persona o en el núcleo familiar, porque ya aceptarte es decir que yo pongo un muro. La sociedad no tiene por qué aceptarlo. Habla hasta de resignación, ¿no? Sí, la aceptación, sí, como de, bueno, no sí. me queda de otra. Tolerancia es otra de las palabras que son inadmisibles. Pero hay una cosa, no me aceptes si no quieres. Puedes dejar de aceptarme, pero estás obligada a respetarme. Exactamente. Por principios básicos de derechos humanos. Y esa es como la otra tolerancia. Yo te tolero,
Para nosotros es una palabra casi que inadmisible, porque tolerar es casi que poner un muro. Yo tengo un poder sobre ti si te tolero o no te tolero. Y eso para hablar desde la igualdad, de leyes igualitarias, de derechos igualitarios, porque todos somos ciudadanos inadmisibles. Estas palabras, por supuesto, no se pueden admitir, ¿no? De definitiva. ¿Qué país de nuestra región está, digamos, lleva la delantera no solamente en la posibilidad del matrimonio, que no limite hombre, hombre, mujer, y en la adopción, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué otro camino de tipo legal nos falta que se me esté escapando, ¿no? Que sea de derecho reconocimiento de la identidad de género. Correcto. Las personas que no tienen reconocimiento, Tamara Adrián no tiene cédula de identidad, no tiene cédula, no tiene pasaporte, no tiene identidad. No tiene identidad. Entonces, el reconocimiento que eso, ya Argentina definitivamente es la que está dando la pauta, no solamente en América, sino en el mundo, porque la ley de identidad de género que acaba de sacar Argentina, la Organización Mundial de la Salud la acaba de poner como referente mundial para los del resto de los países. Entonces, ya es un norte, es un norte. Leyes antidiscriminación no existen en Venezuela y existen en más de 10 países de América. Chile acaba de aprobar una ley antidiscriminación a raíz del asesinato que sufrió Daniel Zamudio por homofobia, que tuvo casi un mes de agonía en coma, y ese fue un asesinato que grupos de muchachos neonazis lo dejaron morir en un parque. Entonces eso está pasando en nuestro continente, pero nuestras sociedades de todo el continente están reaccionando. Queremos que la sociedad venezolana reaccione y que los políticos y que las personas encargadas de legislar en esto, los municipios a nivel de ordenanza, hagan algo, porque esto es algo que toda América despierta y Venezuela lamentablemente sigue en un letargo. ¿A qué responderá? ¿Cultural, crees tú, Elena, definitivamente? Me vas a hacer hablar más allá de lo que hoy dije que iba a hablar, pero no, definitivamente este gobierno es absolutamente homofóbico, o por lo menos eso es lo que ha demostrado, nos ha mantenido totalmente fuera. Realmente desconozco su motivo, ¿no? Pero si te pones a ver, hasta Cuba se le está yendo por delante. Pero imagínate, si cuando Barack Obama hizo su pronunciamiento, pues imagínate todas las grandes portadas de las grandes revistas empezaron a hacer burla de eso, ¿no? Una cantidad pero de Barack Obama, tú me dirás, bueno, es un punto de vista político totalmente diferente. Estamos hablando de una comunidad en la que hay países que siguen, socialistas, que siguen con las mismas cuestiones de orden de valorativo, y resulta que en Venezuela pareciera que estuviéramos todavía en el siglo XIX. Sí, nuestros políticos miran al cielo, se hacen los locos. Aquí muchas personas han dicho que cuando ha habido fundaciones y sin ánimos de que por supuesto ustedes sientan que nosotros estamos haciendo, señalando una u otra preferencia, por ejemplo, para nada, simplemente se está hablando desde un grupo que lucha por una, obviamente, porque el caso de quienes están agrupados para buscar mayor terreno en un área en especial, pues yo creo que es susceptible de hablar de lo que pueda estar adelantado en términos de las autoridades nacionales, por supuesto que sí, y la libertad de expresión así lo permite. Por ejemplo, también acá estuvimos en la Fundación Celíaca de Venezuela y una de sus voceras decía, a veces yo pienso, que Dios me perdone, decía ella, y la voy a parafrasear, que ojalá apareciera alguien celíaco con el gobierno para que por favor hubiese más regulaciones con el tema de los alimentos. Es decir, yo sé a lo que tú te refieres cuando dices eso, no se trata de hablar de una persona en particular, sino se habla de abrir el panorama, abrir la mente y entender que sí, que también hay que defender unos grupos, las minorías, pero que todavía hay mucho que avanzar. Ya estamos, ¿cuánto nos queda? Nos queda un minutico. Ya yo estoy casi, viste, ya biológicamente condicionado, Dios mío. Les agradezco mucho que hayan venido, de verdad. Fue un placer conocerla. Te agradecemos a ti inmensamente que hayas abierto y gracias por ser nuestro reflejo. Por favor, bueno, estamos acá a la orden para cuando quiera. Ojalá de verdad el programa para ustedes también haya sido para aclarar conceptos y hay que definitivamente decirle no a la discriminación, incluir a las minorías y abrir un poco, abrirse la mente, ¿no? En lo individual, cuestionar, criticar, incluso lo que tú dices, esto que está acá, criticarlo, buscar. Bueno, hablar con propiedad de cada cosa, y si usted definitivamente no lo va a aceptar, pues está bien, no lo acepte, pero respete. Gracias por habernos acompañado, pasen un lindo día, será hasta la próxima y como siempre se quedan con la mejor programación, la de la televisión, que somos 100% jóvenes.